Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana. Estamos terminando los 7 mensajes a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a orar para acercarnos al Señor esta mañana. Padre, oramos que tú nos hables y nos guíes en este pasaje tan confrontador, Señor. No solamente para la iglesia de la Odisea en su tiempo, sino también para nosotros hoy en día. Es un mensaje que no debemos pasar por alto, un mensaje que te rogamos cale en nuestro corazón con el poder de aquel que es el testigo fiel y verdadero, aquel cuyas palabras son verdad, son precisas, no cambian y muestran la realidad de aquel a quien él habla. En esta mañana te ruego que nos hables, nos muestres nuestra realidad y nosotros rindamos nuestro corazón a escucharte, obedecerte, arrepentirnos si es necesario, Señor. Gracias porque tú no solamente confrontas el pecado, tú confrontas el pecado y brindas la solución. Ese es tu amor. El amor que reprende y que ama a quien castiga. Ese es tu amor, Padre. Gracias porque ese amor no se queda solo en la reprensión, sino porque nos das la solución, nos das la salida. No solo apuntas el error, Señor. Te damos gracias por ello. En esta mañana glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vayamos a Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis, el capítulo 3. Al último mensaje a las 7 iglesias, el versículo 14. Este es el mensaje a la iglesia en la Odisea. Ese es el destinatario. Vamos a leerlo. Dice Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Así como algunas de las iglesias de estos mensajes que hemos visto, en la iglesia de la Odisea tampoco, en cuanto a la iglesia de la Odisea, tampoco sabemos quién la fundó. Nuevamente, seguramente fue el ministerio de Pablo en esa zona, porque Pablo fue quien llegó a Éfeso, llegó a las iglesias, algunas iglesias cerca, pero ni Hechos ni ninguna otra parte de la Biblia nos indica quién puede haber sido el fundador. Sin embargo, ahí hay una iglesia, y a esa iglesia se escribe, al pastor de esa iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Entonces había allí una iglesia. Esta ciudad se caracterizaba por, nuevamente, como las ciudades alrededor, la paz romana. Lo hemos venido hablando domingo tras domingo. Los romanos habían conquistado estas ciudades, ellos tenían paz. Antiguamente, antes de Roma, esta ciudad era una que difícilmente se podía conquistar. Estaba en una altura que le permitía defenderse de sus enemigos. El único problema es que su suministro de agua venía de otras partes. Entonces, si sus enemigos querían, digamos, derrotar a esta ciudad o hacerla sufrir, fácilmente podían cortar su suministro de agua. Estas aguas llegaban a la Odisea, a la ciudad, no llegaban
ni frías ni calientes, llegaban tibias. De ahí la referencia que nosotros hemos leído y que vamos a explicar más tarde. Llegaban tibias y por llegar tibias y tener ciertos minerales, su olor era fuerte, su olor era putrefacto, podríamos decir. No sé si algunos de ustedes han ido a la sierra de Perú, a lo que se le llaman los baños termales, baños que más o menos huelen a azufre. Nosotros estuvimos, gracias a Dios, por ahí a la mitad de este año, en julio, y fuimos a los baños termales y uno desde afuera ya puede ir oliendo el olor a azufre, el olor tal vez a huevo podrido, que se le dice, ¿no? Un olor feo. Igual sucedía en la Odisea. El agua llegaba tibia, llegaba tal vez sucia, y su olor era fuerte y era feo. No solamente esta ciudad era conocida por ello, también en la época de este mensaje era una ciudad comercial, un cruce de dos avenidas importantes que la hacía un centro financiero. La hacía un centro financiero. De hecho, hay históricamente documentos que muestran un personaje relevante de la historia llamado Cicerón, que cobraba allí algunos de sus encargos financieros. Entonces, un personaje importante recurriendo a la Odisea nos habla de una ciudad que probablemente era un centro financiero en su época. Era conocida también por sus telas, era conocida por su hilo negro, su lana negra, la confección de alfombras también. No solamente ello, también era conocida como un centro médico y especialmente un centro de medicina oftalmológica. Tenían, como hemos leído también la referencia, una medicina, un colirio que utilizaban algunos viajeros, según un comentarista indica, algunos viajeros que venían del desierto y que seguramente venían con problemas oculares. Entonces en la Odisea podían encontrar este colirio para las afecciones oculares. Conocida como una ciudad comercial entonces, con diversas cosas para resaltar, pero sobre todas las cosas una ciudad sumamente rica, a tal punto que cuando se produjo un terremoto, la ciudad se negó a recibir la ayuda del Imperio Romano. En los años 60, alrededor de los años 60 después de Cristo, este terremoto destruyó la ciudad y otras ciudades alrededor. Y entonces la historia dice que cuando el Imperio Romano quiso ayudar a las ciudades que eran parte de su imperio, la ciudad de la Odisea dijo, aquí no, porque nosotros tenemos. Nosotros somos ricos, entonces no necesitamos la ayuda de Roma. Y no aceptaron la ayuda romana. Entonces era una ciudad sumamente rica. Una ciudad que era centro financiero, conocida por sus alfombras, por su hilo, por su hilo negro en específico. Una ciudad comercial y bastante reconocida entonces por estas características. A esa ciudad le escribe el Señor Jesús, a la iglesia en esa ciudad le escribe el Señor Jesús. Nuevamente, también como lo hemos mencionado domingo a domingo, esta era una ciudad real, histórica, como hemos visto, con estas características. Y entonces pasa a presentarse también como en todas las cartas, tienen la misma estructura. Se indica la iglesia y la ciudad y el Señor Jesús se presenta. Y esta presentación siempre es importante porque fortalece y refuerza el mensaje que el Señor de las iglesias quiere dar. Y el Señor entonces se presenta como el Amén. Se presenta como el testigo fiel y verdadero y se presenta como el principio de la creación de Dios. Lo explicamos rápidamente porque luego vamos a unificar estas palabras con el mensaje, porque nuevamente esa presentación es sumamente importante, porque refuerza el mensaje. ¿Qué quiere decir que Él sea el Amén? La palabra dice que las promesas del Señor, las promesas de Dios son sí y son amén. Lo son en Cristo Jesús. Él es el amén. Amén quiere decir confirmación. Una traducción de esta palabra podría ser que así sea. Y entonces el Señor Jesús dice, yo soy la confirmación. Yo soy el así sea. Yo soy la confirmación. Habla entonces de verdad. Habla de verdad. Él es el verdadero, la confirmación. Luego viene el testigo fiel y verdadero. Y eso quiere decir que si nosotros pusiéramos a Jesús como el testigo en un juzgado, sus palabras fueran precisas, fueran reales.
Un testigo que cuando cuenta algo frente a un juzgado, todo lo que dice es verdad, todo lo que dice es preciso y sucedió en el momento que él lo cuenta y de la forma que él lo dice. El testigo fiel y el testigo verdadero. No se puede dudar de su testimonio. Y finalmente él dice, él es el principio de la creación de Dios. Eso no quiere decir que él es el primer creado. Quiere decir que él es el origen a través de quien todo fue creado. El apóstol Pablo dice en Colosenses que todo fue creado por medio de él y para él. A través de él fue creado todo lo que conocemos, todo lo que vemos. Ese es nuestro Señor Jesús. Y se presenta de esa forma, de tal manera que la iglesia de la Odisea no pueda decir lo que él dice no es cierto, lo que él dice es impreciso, este mensaje no aplica para mí. No, el Señor Jesús se presenta de tal manera que la iglesia de la Odisea no pueda dar ningún argumento en contra del mensaje que el Señor Jesús va a decir. Y entonces se presenta, y como en todas las otras cartas, el Señor comienza con la misma frase: yo conozco tus obras. Pero la diferencia es que en todas las otras iglesias había algo que reconocer, pero no en esta iglesia. No en esta iglesia. En esta iglesia no había nada para alabar. Nada para alabar. No había una sola persona a quien rescatar. De hecho, en otros mensajes nosotros hemos leído una frase como, pero tienes algunas personas que, pero has soportado mi fe, pero tú eres rico, pero tú has hecho esto, pero algunos, etcétera. En este caso no había ni una sola persona, ni una, ni dos, ni algunos, no había ninguno rescatable en esta iglesia. De tal manera que el Señor Jesús tiene que de frente ir al reproche. No había nada que alabar. Y de frente dice, yo conozco tus obras, no eres frío, no eres caliente, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. ¿En qué consiste el reproche a la iglesia de la Odisea? Consiste en que era una iglesia tibia. En un primer momento no entendemos qué significa que es tibia. Acá no nos explica qué significa que es tibia en un primer momento. Y le dice de frente, no eres frío, no eres caliente, ojalá fueses uno de estos, pero tú eres tibio y por eso te voy a vomitar. Lo primero entonces que hace el Señor es apuntar, señalar, reprochar lo que sucede con esta iglesia. Y le dice, tú eres tibio. El reproche es tan fuerte que el Señor Jesús les dice, ojalá fueses o frío o caliente, ojalá no estuvieses en el medio, ojalá fueses uno u otro. El Señor está diciendo, yo esperaría que tú fueras o caliente o frío, pero tú eres tibio y te voy a vomitar por eso. Estoy asqueado del olor que tú emanas, de la tibieza que tú tienes y te voy a vomitar. Evidentemente eso es una referencia al acueducto que pasaba por la ciudad, un acueducto con olores nauseabundos. Y entonces luego que reprocha el Señor y luego que expresa su deseo de que fuese o uno u otro, les va a explicar qué significa que sean tibios. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el problema. Note la paradoja en esta iglesia. Esta era una iglesia, es decir, se supone que predicaban a Cristo, se congregaban como iglesia. Seguramente la primera generación fue una generación que logró constituir y solidificar las bases de la iglesia, pero luego a través de los años ellos se enriquecen y llegan a decir, no tengo necesidad. Su riqueza material les había hecho creer que estaban cubiertos tanto en lo material como en lo espiritual. Seguramente habían pensado que la riqueza que tenían era producto de las bendiciones de Dios, de la bendición divina, nada más alejado de la verdad para esta iglesia. Y entonces ellos habían llegado al punto de decir, no necesito nada, no tengo necesidad de ninguna cosa.
Y ahí está la paradoja. Si no tienes necesidad, uno podría preguntarle a la iglesia de la Odisea, si no tienen necesidad, ¿por qué van a la iglesia? ¿Por qué oran? Si no necesitan cosas físicas, y no necesitan cosas espirituales, y no necesitan ninguna ayuda, ¿qué hacen acercándose a Dios? ¿Qué hacen acercándose al Padre a orar? Seguramente ellos no oraban según el modelo del Sermón del Monte, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque ellos decían, no tengo necesidad de pan, tengo plata. Esa es la tibieza. Están con un pie en la iglesia y con el otro en las riquezas. Ni siquiera con un pie en uno o en otro. Están con dos pies afuera y con dos pies adentro. Están al medio de su realidad. Entonces, esta tibieza era una característica reprochable de la iglesia, en la iglesia de la Odisea. No sé si me escucha, mi celular aquí está jugando una mala pasada. Ya, ok, genial. Entonces, el Señor les reprocha, tú eres tibio por esto. Autosuficientes, orgullosos, y con todas estas características buscaban a Dios. No eran ni lo suficientemente pobres espiritualmente como para reconocer su pobreza y depender de todo de Dios. No eran lo suficientemente ricos como para olvidarse totalmente de Dios, frío o caliente. Eran tibios. Tenían riqueza, sí, pero seguían buscando a Dios sin necesidad. Entonces, esta iglesia estaba en el medio. Algunos dicen que la calentura o el ser calientes habla de fervorosidad, habla de tener un espíritu fervoroso en cuanto a las cosas del Señor, de buscarlo intensamente, de depender en todo del Señor Jesús, de servirlo constantemente, etc. Y que la frialdad habla de como justamente es la palabra, un espíritu frío, apagado, que no busca al Señor, que no se interesa por las cosas del Señor. Es importante comprender que se está hablando a una iglesia cristiana. Y entonces la frase dice, ojalá fueses frío o caliente. El Señor está diciendo, ojalá fueses o totalmente fervoroso con mis cosas, u ojalá fueses totalmente frío con mis cosas. Es decir, ojalá me hayas dejado, te hayas olvidado de tu fe, porque entonces si hay un fervor espiritual, entonces me vas a estar buscando y eso es bueno. Si hay una frialdad espiritual, yo voy a poder venir a corregirte y mostrarte tu pecado, tú te vas a dar cuenta y vas a volver a mí. En uno u otro caso, el espíritu se va a encaminar o el Señor puede hablar al Señor y el espíritu se va a doblegar. O se va a dar cuenta que está caminando bien, o se va a dar cuenta que se ha enfriado en su fe y debe volver a buscar al Señor. Esta iglesia estaba en el medio. Se había endurecido de tal manera que algún argumento para hacerlos convencer, para arrepentirse, seguramente hubiera sido en vano. Porque por un lado decían, bueno, sí, soy rico y también busco al Señor, tengo todo el paquete completo, no necesito nada. Soy rico y el Señor está en mi corazón, así que puedo seguir sin depender de Dios. Pero a la vez oro, voy a la iglesia, congrego, etc. Orgullo, autosuficiencia, tibieza del corazón, endurecimiento del corazón. Pero el Señor les dice, tú te dices que eres esto. Tú te autodefines así. Y entonces el Señor Jesús les dice en el versículo 17, y tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cada vez que yo leo este pasaje, hay un sentimiento en mi corazón de poner mis manos en mi cara y hacer así por la dureza de estas palabras. Imagínense que el Señor Jesús viene a usted a su casa, le toca a su casa y le dice, oye, acá no hay nadie que se llame Pedro, ¿no? Vamos a usar la palabra Pedro, el nombre Pedro. Oye, Pedro, ¿tú crees que eres así? Tú tienes tu casa, tú tienes tu carro, tú vas a la iglesia, pero lo que tú no sabes es que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego
un desnudo. Imagínense que el Señor viene y le dice eso. Es duro porque alguien que cree que es rico, alguien que cree que tiene, alguien que cree que puede, que le digan lo contrario, lo primero que va a hacer es poner resistencia y decir, si yo tengo plata, si yo voy a la iglesia, si yo sirvo, si yo tengo un carro, si yo tengo una familia, si yo tengo hermanos en la iglesia, seguramente es la respuesta que estos cristianos de la Odisea hubieran dado. ¿Cómo me vas a decir desventurado, pobre, ciego, desnudo, si tengo la mejor lana en la ciudad? Si tengo un centro financiero, si aquí vienen cristianos ricos y tenemos una iglesia grande. Pero el Señor Jesús es el testigo fiel y verdadero, cuyas palabras son precisas, cuyas palabras son verdad, cuyo testimonio es cierto. Ellos no sabían que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Imagínense, miserables. Si a usted le dicen miserable, eso es una palabra muy fuerte. Si a usted le dicen, oye, tú eres un miserable, tú eres un desventurado. Y la palabra desventurado significa tu futuro va a ser triste, tu futuro va a ser adverso, no vas a tener felicidad, no eres feliz. Evidentemente esto va de acuerdo a lo que el mismo Señor Jesús dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. Ellos no se consideraban pobres ni en espíritu ni en riquezas físicas, por lo tanto no eran bienaventurados, eran desventurados. Las palabras de Jesús son certeras. Ah, ok, tú no eres pobre en espíritu, entonces no eres bienaventurado. Tú no eres bienaventurado. ¿Tú crees que las riquezas materiales también suplen la riqueza espiritual? No, tú eres un pobre. Tú eres un ciego, no puedes ver. Tu ciudad se caracteriza por la oftalmología. No, tú eres ciego y tú no puedes curar tu ceguera. Tú no eres rico, tú no tienes vestidos para vestirte, tú no tienes la capacidad de ver, tú no tienes un futuro feliz, un futuro de bienaventurado, de bienaventuranzas. Tú tienes un futuro triste, tú eres miserable, tú no tienes riquezas, tú no puedes ver, tú no tienes con qué vestirte. Son palabras duras las del Señor. Y hacen referencia directamente a lo espiritual, a lo espiritual. ¿Por qué? Porque luego el consejo dice, yo te aconsejo que de mí compres oro, vestidos y te eches colirio. Si él está diciendo, te aconsejo que compres de mí, quiere decir que le está diciendo, tú no tienes nada espiritual. Tú no tienes ninguna riqueza espiritual, tú no tienes ningún vestido espiritual, tú espiritualmente estás cegado, tú no tienes nada. Si no comienza por lo espiritual, tú no tienes nada. Pero antes de pasar a esa explicación, antes de pasar a ese versículo, yo quisiera detenerme, que usualmente no me detengo en medio, pero quisiera detenerme a poder tener un espacio de examinarnos. Y dice, y escribí algo para que podamos hacerlo. Él dice algo, si el Señor dijese algo de ti, ¿qué tan serio lo tomarías? Si estás pensando, Jesús no miente, espero que esta iglesia en la Odisea le haya creído porque Jesús no miente, porque es fácil explicarlo, ¿no? Es fácil decir, bueno, Jesús es el testigo fiel y verdadero, entonces esto es verdad. Esperemos que la iglesia en la Odisea le haya creído. Pero les pregunto, hermanos, si Jesús viene y les dice, tú eres un miserable, desventurado, pobre, ciego, ¿tú le creerías? ¿O te defenderías o le dirías, Señor, pero mira, yo tengo esto? Esta pregunta me confrontó durante la semana, durante el tiempo que vengo preparando el tema, porque es fácil explicarlo y es fácil leerlo. Es fácil decir, bueno, sí, el Señor, lo que dice el Señor es cierto, pero si el Señor Jesús nos lo dijera a nosotros, no necesariamente esto, cualquier otra cosa, ¿qué tan serio lo tomaríamos? ¿Qué tan serio tomaríamos sus palabras y comenzaríamos a trabajarlas? Es difícil pensar en ello, porque evidentemente el Señor no se va a aparecer en nuestra puerta.
pero puede hacerlo a través de nuestros pastores, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Y así el Señor puede hablar en nuestro corazón y decir, voy a usarme como ejemplo, Samuel, pero tú eres un flojo. Pero tú dices que quieres hacer esto, pero ni siquiera te levantas temprano en la mañana. ¿Qué quieres hacer si no te levantas temprano en la mañana? De repente puedo usar otra, pero Samuel, tú ni trabajo tienes. ¿Qué te quieres comprar? ¿Qué estás pensando ir a tal evento, no sé, a tal centro comercial, si no tienes trabajo? ¿Tú piensas que tienes plata? ¿Qué pasa si se lo dirían ustedes, hermanos? Debemos examinarnos y considerarlo. Y es mi anhelo que lo hagamos. Continuemos y expliquemos qué aconseja el Señor para avanzar y poder terminar lo antes posible. Nos falta la segunda parte, pero vamos a avanzar. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. El Señor le va a dar un consejo y hay un dicho bastante relevante, bastante gracioso también. Un consejo hasta de un conejo, dice el dicho. Hasta de un conejo. Y sobre todo, si el Señor Jesús va a aconsejar algo, hay que escucharlo. Y dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El mensaje hace alusión a Isaías 55:1. Compra de mí. Dice el profeta, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Cómo se compra sin dinero? Por eso estamos hablando de cosas espirituales. El Señor no tiene una tienda espiritual en la esquina donde tú vas y le das, Señor, dame un poquito de riqueza espiritual. No es así. Comprar a Dios significa acercarse al Señor y decirle, Señor, no tengo esto, no tengo esto, no tengo el otro y tampoco tengo algo para intercambiar. Señor, ayúdame, por favor, dame. ¿Por qué? Porque Él se ofrece, Él dice, compra de mí, ven, yo tengo esto, acércate y pídemelo. Y si no tienes con qué pagar, justamente ahí es donde viene la pobreza del espíritu. Señor, yo no tengo esto, no tengo la capacidad para los frutos del Espíritu. No tengo la capacidad para presentarme delante de ti humilde. No tengo la capacidad para la paciencia, para la búsqueda de ti, para el servicio a ti. No tengo la capacidad para obedecerte completamente. Señor, vengo a ti y dame estas cosas. Primero dice oro refinado en fuego para que sean ricos. No dice qué significa el oro, pero evidentemente habla de riquezas espirituales. Compra de mí riquezas espirituales. Estas riquezas espirituales se encuentran en Cristo, por eso el Señor Jesús dice, compra de mí. El apóstol Pablo le dice a los filipenses que Dios les supla conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las riquezas en gloria se encuentran en Cristo. Jesús las tiene. Si alguien las quiere, debe acercarse a Jesús. El oro representa santidad, pureza, representa perdurabilidad, algo que soporta el fuego. El oro en fuego se purifica. Las cosas impuras, toda impureza combinada con el fuego se quema y luego sale brillante y perdura y se sostiene. Brillante y pura, de tal manera que es separada de lo malo. ¿Quieren ser ricos? Yo les puedo dar las riquezas que valen, las riquezas espirituales que están en mí. Ustedes son ricos, entonces vengan y compren oro. Ustedes son desnudos. Pídanme vestiduras para cubrir su vergüenza, para cubrir su desnudez. Nuevamente, no se menciona el significado, pero evidentemente son vestidos espirituales que se consiguen en Cristo. Y son vestiduras blancas. En el libro de Apocalipsis hay algunos versículos que se mencionan también las vestiduras blancas, que representa por un lado la justicia del creyente, justicia que no ganó por su propia cuenta, justicia que Cristo la puso en él. La justicia de Cristo, la pureza de lo blanco simboliza la justicia y también simboliza la santidad.
Pero el Señor completa la frase y dice, y no se descubra tu vergüenza. Es decir, el vestido es para cubrir el pecado, para cubrir la vergüenza, para cubrir la carnalidad. Es revestir a esta iglesia de justicia, de tal manera que delante de Dios no se muestre su desnudez, su pecado, su carnalidad, y estaban desnudos delante de Dios. Estaban desnudos delante de Dios. Su pecado era visible espiritualmente. No había algo que lo cubra. Y finalmente ellos debían ungir sus ojos con colirio, nuevamente hablando de una ceguera espiritual. Y una forma de decirlo es, mira, tú tienes una medicina física para los ojos, pero para la ceguera espiritual no tienes nada. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo lo puedo abrir. Compra de mí oro refinado en fuego, vestiduras blancas y unge tus ojos con colirio. La riqueza material no cubre la necesidad espiritual y no siempre es sinónimo de bendición divina. Tener dinero, tener cosas, no siempre es sinónimo de bendición divina. Puede haber un creyente que ha nacido en una familia de escasos recursos y gracias a Dios puede sostenerse día a día. Hay muchas familias que se sostienen día a día. Puede ser un cristiano que se convierte en una familia de recursos y entonces tener recursos porque vienen de familia. ¿Por qué a Dios a uno le dio y a otro no? Eso viene de Dios. Pero si alguien no tiene la riqueza espiritual, no es rico, no es rico. Puede ser que el Señor a veces otorga bendición material, sí, puede ser. Pero en este caso es evidente que esta iglesia se había apartado de Dios y su riqueza material las había alejado del Padre. Y entonces, luego de reprochar y de aconsejarles, les dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, a todos los que amo. Y note entonces que el Señor no se queda en los reproches. Les ha dicho cosas fuertes, desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Les ha dicho cómo cubrir estas necesidades. Y ahora les dice, yo los amo. El libro de Job dice, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, Job 5:17. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová ama al que castiga, como el padre, el hijo a quien quiere. Hebreos 12, el capítulo 12, el versículo 5, también dice esto mismo y cita estos pasajes. Dice Hebreos 12:5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ese es el verdadero amor. Jesús no es malo y no es desconsiderado cuando les dice desventurados y miserables, y etc. Jesús hubiera sido malo si no les decía nada. Es más, Jesús hubiera sido malo si solo les decía esto y no les daba la solución. Pero Jesús les dice esto y les da la solución. Ese es el verdadero amor. Confrontar lo malo y dar la solución. Te ha castigado Dios y si Dios te ha castigado es porque te ama. No menosprecies su castigo. El amor de Dios es así. Si tú estás haciendo algo malo, algo fuera de su palabra, algo contrario a su ser, y Él te castiga, quiere decir que te ama y no te ha tachado. Y entonces les dice, sé celoso. Esta palabra proviene de una raíz que significa ser ardiente. Desea con un calor en tu corazón. Sé caliente entonces, sé ferviente en tu vida cristiana, sé defensor de tu fe, cuida tu fe, confiesa tu pobreza y arrepiéntete. De una vez por todas, arrepiéntete. Arrepiéntete. Ese es el amor del Señor que llama, que dice, ven otra vez, arrepiéntete. Pero no solamente dice, ven, su amor se extiende y Él viene. Él viene, dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está fuera de esta iglesia.
y afuera de cada uno de los miembros de esta iglesia. No solamente les dice, haz esto, arrepiéntete y viene a mí. No, Él va a buscar. Muchos de ustedes se recordarán ese pasaje que dice que el Señor deja las 99 y va por la una a buscarla. Eso está haciendo el Señor. Está dejando las otras 6 iglesias, porque esta iglesia está sufriendo en una escasez espiritual profunda, a tal punto que no hay un solo creyente que rescatar de esta iglesia y que alabar en esta iglesia, y él tiene que dejar las otras 6 iglesias y pararse en la puerta de esta iglesia y decir, estoy afuera, ábreme, porque estoy dispuesto a cenar contigo, porque estoy dispuesto a perdonar tu tibieza espiritual, porque estoy dispuesto a entrar si tú me abres, porque Él vino a recoger lo que se había perdido. De la misma forma que hizo también en la casa de aquel cobrador de impuestos, de Zaqueo, que lo ve en el árbol y le dice, Zaqueo, baja, voy a ir a cenar contigo. Y entonces Zaqueo se convierte, porque era israelita y dice, yo he venido a rescatar, dice el Señor, lo que se había perdido. Esta iglesia había puesto en algún momento su fe en Jesús, era una iglesia cristiana, y su fe se había entibiado con la realidad de la ciudad. Habían traído el mundo a la iglesia y su fe se había entibiado. Y él dice, yo estoy afuera, estás en la peor condición posible, pero yo he venido a buscarte. Estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Algunos comentaristas creen que esta iglesia no era cristiana, que solamente era de nombre. Otros comentaristas dicen, esta iglesia sí era cristiana, porque la palabra iglesia se usa para las 7 iglesias. Y si habla solamente aquí, la referencia a iglesia es distinta, pues no puede ser. Entonces, personalmente creo que esta iglesia era cristiana, solo que se había entibiado. Solamente el Señor conocía la realidad de esta iglesia. Y Él está fuera de esta iglesia y les dice, yo estoy afuera. Yo estoy afuera. ¿Cuál es la recompensa para los vencedores? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como en todas las cartas, el Señor termina con una recompensa para el vencedor. Todas las cartas están en relación a poder disfrutar de la presencia de Dios y de las bendiciones de Dios. Y rápidamente un pequeño resumen de todas las recompensas, porque si nosotros somos vencedores, todas estas recompensas vamos a recibir. La primera es comer del árbol de la vida, es decir, va a tener vida eterna. La segunda es que no va a sufrir daño de la muerte segunda, es decir, va a estar eternamente con Dios. La tercera es que va a comer del maná escondido y va a tener una piedrecita blanca con un nombre único. Es decir, va a tener sustento eterno. Y tomando la figura de la tradición romana, va a tener un premio que le va a dar entrada a los banquetes divinos. La cuarta es autoridad dada por Dios para reinar y la estrella de la mañana. Esto significa que se nos va a dar autoridad sobre las naciones y Cristo mismo va a ser nuestra recompensa. La quinta recompensa se compone de 3 aspectos. El primero, ser vestidos de vestiduras blancas, que representan justicia y santidad. El segundo, no ser borrado del libro de la vida, esto es seguridad de vida eterna. Y el tercer compuesto es que Cristo se confiese nuestro nombre delante del Padre y de sus ángeles, ser reconocido por Cristo delante de Dios. La sexta recompensa es ser columna en el templo de Dios, es decir, estar siempre delante de Dios. Y una triple inscripción, el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Cristo. Esto simboliza propiedad y pertenencia. Y finalmente, la recompensa de hoy es sentarse con Cristo en su trono, un lugar de alto honor. Justamente por ser vencedor, porque Cristo, como venció, se sentó en el trono del Padre.
Últimamente hay varias noticias, fotos, videos de la muerte de la reina. Una muerte que marca un hito en la historia universal. Y uno ve la gloria y la majestad del reino inglés. Las cosas estas con el trono y todo es brillante y todo es rojo y hay fotos y coronas y etc. Imagínense sentarse en ese trono, parece imposible. Uno, ni hay plata para comprar el pasaje a Inglaterra y vamos a estar pensando en sentarnos en ese trono. Pero Dios nos ofrece el suyo. Y nos dice, si vencen, en mi trono sí se van a sentar. Y el trono de Dios es más alto que cualquier otro trono terrenal. Esa es la recompensa. Y entonces termina y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una responsabilidad nuestra venir delante de la palabra del Señor, escucharla y obedecerla. Y obedecer lo que el Espíritu está hablando a cada una de estas iglesias. Es nuestro deseo y nuestra oración que todo lo que hemos visto a través de las 7 semanas cale en el corazón de cada uno de nosotros, tanto ustedes como yo, de tal manera que el Señor transforme nuestras vidas, corrija nuestro pecado, nos haga una iglesia que lo ame, una iglesia vencedora. Tenemos oídos para oír, hermanos. Hay que ser responsables obedeciendo la palabra del Señor. Y si Él nos habla, hay que tomarla como fiel y como verdadera. Vamos a orar. Padre, el mensaje a la iglesia en la Odisea culmina, Señor, la serie de mensajes que hemos estado viendo y la culmina de una manera sorprendente. De una manera, Señor, confrontante. De una manera que a la vez trae esperanza. Que muestra tu amor, que muestra tu fidelidad, que muestra tu poder, que muestra tu grandeza, Señor. Gracias por amarnos y porque en ese amor nos corriges. Gracias, Señor, por ello. Oramos que cuando tú nos hables, nosotros escuchemos tu voz, no pongamos argumentos en contra y podamos corregir nuestros caminos. Y oramos en el nombre de aquel que es el Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.